Estamos descubriendo un factor de riesgo muy importante, que es el que las células que nos tienden a defender del colesterol que se deposita en las arterias pueden estar alteradas en la médula ósea desde un punto de vista genético. Y creemos que en un 25% de la gente adulta por encima de los 65 o 70 años tienen estas alteraciones. Y esto está completamente asociado con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica de las arterias. Y en estos momentos, cuando lo estamos mirando, que es en gente relativamente joven, aún no es una enfermedad manifiesta y es silenciosa. En esta investigación nos hemos centrado en estudiar personas aparentemente sanas, de mediana edad, de entre 40 y 55 años de edad y con un bajo riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular a corto plazo. Por una parte, en personas, en humanos, hemos realizado estudios de secuenciación para detectar la presencia de estas mutaciones y estudiar su efecto sobre el desarrollo de aterosclerosis en más de 3.000 voluntarios sanos. Y por otra parte, en modelos animales, hemos generado animales que son portadores de algunas de las mutaciones que encontramos de forma más frecuente en humanos para estudiar cómo estas mutaciones pueden afectar al desarrollo de aterosclerosis y de enfermedad cardiovascular. Los resultados de estos estudios de secuenciación de ADN los hemos combinado con datos obtenidos con técnicas de imagen, específicamente con técnicas de imagen vascular tridimensional mediante ultrasonidos, una técnica que realmente nos permite visualizar de forma directa la presencia de aterosclerosis en múltiples vasos sanguíneos en diferentes partes del cuerpo. El proyecto ha demostrado que algunas de estas mutaciones adquiridas en células sanguíneas representan un nuevo factor de riesgo cardiovascular diferente a los factores de riesgo que hemos estudiado durante las últimas 5 décadas. El trabajo multidisciplinar ha sido fundamental para el desarrollo de este proyecto, en todos sus aspectos. Los resultados nos han permitido identificar las mutaciones somáticas en células hematopoyéticas como un nuevo factor de riesgo cardiovascular independiente de los tradicionales. Por ello se abren dos posibles vías de aplicación. Por un lado, la mejora de las herramientas para predecir, para identificar precozmente quién desarrolla enfermedad cardiovascular a pesar de no tener factores de riesgo clásicos, y por otro lado, entendiendo cómo estas mutaciones provocan este mayor desarrollo de aterosclerosis, podremos en un futuro próximo desarrollar terapias personalizadas. Tenemos que llegar al paciente, tenemos que llegar al individuo que está desarrollando la enfermedad y no lo sabe. Tenemos que tener impacto, tenemos que concienciar la sociedad con todo lo que estamos hallando e investigando.